Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Beato Santiago Alberione, presbítero. Santiago Alberione nació en San Lorenzo de Fossano, al norte de Italia, el 4 de abril de 1884, en el seno de una familia campesina. En su vida siempre hubo una preocupación: llegar a todos y llegar pronto, para anunciar a Jesucristo, Maestro, camino, verdad y vida. Dio vida a la familia Paulina, la cual cuenta con 10 ramas, 5 congregaciones religiosas, 4 instituciones seculares y un movimiento laical, todas fundadas por él. Contribuyó con la Iglesia en el uso de los medios de comunicación para evangelizar. Murió en 1971, horas antes de haber sido visitado y bendecido por San Pablo VI. Fue beatificado en el año 2003 por San Juan Pablo II, quien lo llamó profeta de la nueva evangelización. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en esta última semana de nuestro tiempo ordinario. Ya nos preparamos para el inicio del nuevo ciclo litúrgico, del ciclo C. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y ciega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha, y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y ésta quedó cegada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿dónde pone los ojos Jesús? ¿Verdad? Mañana, cada uno para poner su ofrenda. Pero Jesús mira, también ve que hay mucha gente que es siempre muy ostentosa, ¿verdad? Veo la comunidad, ya yujumante hoy lleva. Ya esa casa, queremos ser ahí los pavos reales, ya lleva. Y queremos abrir todo ahí, ¿verdad? Para mostrar que nosotros somos alguien. Nambreo, ya lleva. Más o menos así. Esa es una tendencia, recuerden que esa es una tendencia de la autosuficiencia, es una tendencia, es el pecado, ¿verdad?, del orgullo.
El pecado entonces es la soberbia, queridos amigos. Entonces, porque Jesús entonces mira todo. Viene la gente muy ostentosa, ojo, cuaboya lleva. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, etc. Todas estas expresiones simplemente para hacernos entender que siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ¿será que nosotros vamos a responder eso ante el Señor? Miren que estos días que estamos en la última semana, ¿verdad? Ya de nuestra celebración, queridos amigos, estamos en esta semana de Cristo Rey, de nuestra propia resurrección. Es una evaluación profunda, porque a veña mañana, la semana pasada decíamos eso, que recibieron 100 monedas, voy la de producía, voy la de yapoa, o cuando decimos siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer, no nos damos cuenta que Dios nos dio una misión. San Juan Bosco por eso decía siempre, y esta es una frase pedagógica que le daba a sus chicos para que crezcan bien: Dios nos puso, muchachos, en este mundo para servir a los demás. A cada momento, cada buenas noches, cada momento, como decían antes, ¿verdad? Los italianos, a Don Bosco, ellos mía, la parolina all'orecchio, la parolina all'orecchio, las palabritas al oído, el susurro. Hijo mío, recuérdate que eres hijo de Dios. Hijo mío, recuérdate que Dios te espera en el cielo. Hay muchas frases, Don Bosco, Orecógete y te di la frase, parolina all'orecchio, cosas que te hacen recordar, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ñandeyara ñaneatoy, ñaneatoy, esa palabrita de bien, esa palabrita que tu mamá, que tu abuela, que tu amigo, que escuchás. Alguna vez se copié interesante TikTok. Oye, algunos la macanearía, cualquier ya por allá, pero en fin, cada uno tiene lo que tiene en su cabeza. Pero hay algunas personas verdaderamente que te envían así esos TikTok muy interesantes. A mí la parolina all'orecchio, porque te hace entender y te recuerda cuál es tu camino, te recuerda cuál es tu compromiso, te recuerda cómo tenés que asumir la vida y hacer tu propia vida. Entonces, queridos amigos, hoy eso es lo que Jesús está haciendo. Mañana, hoy los cuavos, etcétera, que son soberbios. Después vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre. O mañana Jesús, Jesús, como que se dice, entonces se cayó por el suelo cuando vi a esa pobre viejita, ¿verdad? Que viene con todo lo que tiene, dice, y pone 2 monedas. Y Jesús enseguida intuye, ¿verdad? Humene veña de ya se oía lleva. Y pues y esta mujer es la que verdaderamente puso más de todo lo que pasaron hasta aquí. Ciertamente que sus discípulos ahí van a gritar y pegar el grito al cielo, van a decir, no, pero esa ahí, fulano, dice un menejé aquí de plata, que moneda de valor. Hay 2 moneditas ahí de cobre en teoría y lo mueve. Apeamos muy bien también. Entonces Jesús nos hace entender una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Con un ejemplo así tan lindo también, que suele suceder con nosotros. Yo incluso suelo decir eso, ¿verdad? Coñán de yarañe, ¿verdad? Porque justamente muchos, ¿verdad? Dan, ciertamente que hay personas que pueden más y que lo dan y que lo hacen. Y lo hacen con generosidad también. Y bueno, aplaudimos también eso, porque eso ayuda mucho. Pero me doy cuenta que la gran mayoría de los que escuchan verdaderamente ese sentido de, ay de mí si no evangelizara, vaya tú ya, entonces, o me ende veí 2.000 guaraníes, veí 5.000, veí 10.000, veí 20.000, y allá, o me ende. Y vos sabés también que al mismo tiempo, porque sea correina, los alrededores, a correina, a esa familia, son familias de lucha. Son familias que trabajan en otras familias adineradas y que sabemos que también no es que le pagan la gran cosa, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, ellos tienen pensado y dicen, no, eso tengo que dar, ¿entendiste? Eso, llegó a Chávez, yo ya llevé esto y aquello. Nada, se ayuda, se ahorra y la cuidado. Se dan cuenta, queridos hermanos. Y ahí está, eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, no es lo que damos,
sino que el cómo lo hacemos y desde dónde lo damos. Si lo damos porque alguien te apretó ahí en ayer, o si lo damos porque entendemos que esta es nuestra misión, había sido. Siervos inútiles somos, hicimos lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús termina diciendo, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de aquello que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas exagera y Bima ya dio todo lo que tenía para vivir, para hacerte entender todo lo que tenía para vivir. Y por tener que dar todo lo que vos tenés, que te servía para vos mismo vivir. Quiere decir que es un desprendimiento total. Lucas es el evangelista de los pobres. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre cimentada en la vida y en las obras de Jesucristo, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por los padres de familia, para que eduquen a sus hijos en la fe y en el compromiso con la comunidad parroquial, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, se has hecho
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de